Bueno, vamos a jugar. Hoy te voy a hablar sobre el contexto cultural en la etiqueta internacional. Bien, una breve explicación. La etiqueta es un conjunto de reglas y normas que rigen el comportamiento social. En el contexto internacional es importante tener en cuenta el contexto cultural de la persona o las personas con las que se está interactuando. Veamos por qué es importante el contexto cultural. Las normas de etiqueta varían de una cultura a otra. Por ejemplo, en algunas culturas es considerado de mala educación mirar a los ojos a la otra persona con la que estás hablando, mientras que en otras culturas es una señal de respeto. Si no estás familiarizado con las normas de etiqueta de una cultura, en particular puedes cometer un faux pas, que es un error de etiqueta que puede causar ofensa. Algunos ejemplos de diferencias culturales en la etiqueta son el contacto visual. En algunas culturas el contacto visual es una señal de respeto, pero como te decía anteriormente, en otras culturas se considera de mala educación. También los gestos. Los gestos pueden tener diferentes significados en diferentes culturas. Por ejemplo, en algunos países levantar el pulgar es una señal de aprobación, mientras que en otros países es una señal de insulto. Hola a todos, soy Misael y estoy aquí para hablarles de la importancia de la etiqueta internacional. Y quien hubiera pensado que decir hola en diferentes partes del mundo fuera tan complicado. Imaginen esto como una danza global, un baile delicado entre personas de diferentes culturas. En el centro de este baile está el contexto cultural. Esa música de fondo que guía nuestros movimientos y nos ayuda a evitar pisar los pies de los demás. Pero, ¿qué sería de este baile sin la diversidad cultural? Cada cultura aporta su propio ritmo y su propio estilo. En la etiqueta internacional esto se traduce en cómo saludamos, cómo vestimos, cómo nos comunicamos. Por ejemplo, un apretón de manos en un lugar podría ser algo amigable y en otros podría verse como algo distante. O imaginen intentar saludar a alguien con un beso en la mejilla y terminar pareciendo una escena de comedia. Pero ¿saben qué? Eso es lo realmente hermoso de la etiqueta internacional. A veces nuestros errores son la parte más divertida de este baile cultural. La etiqueta internacional no es solo un conjunto de reglas. Es un recordatorio constante de la empatía cultural. La empatía es la que nos permite entender que un gesto en una cultura puede tener un significado completamente diferente en otra. Es como intentar una nueva coreografía, pero en lugar de pasos son tradiciones y costumbres. En un mundo cada vez más interconectado, la etiqueta internacional es cada vez más necesaria para crear puentes y no muros. La etiqueta internacional es el tejido que une a nuestras sociedades. Y la etiqueta es la forma en la que demostramos respeto y comprensión. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de este baile global, recuerda, la risa puede ser el mejor paso, la mejor conexión y el mejor puente entre las culturas. Gracias por acompañarme en este baile cultural. Que sus movimientos estén siempre llenos de respeto y risa contagiosa. Vamos a hablar un poco más sobre la etiqueta y la cultura. La cultura ejerce una influencia profunda en el significado de la etiqueta y el comportamiento social. Por ejemplo, entre las normas de cortesía, la comunicación no verbal, los saludos, la jerarquía y estructura social, las reglas de conversación y las celebraciones y otros eventos sociales. Por ejemplo, en las normas de cortesía,
En muchas culturas, ver directamente a los ojos es señal de respeto cuando una persona te está hablando. Sin embargo, en otros tipos de culturas, como por ejemplo la cultura asiática, si te están viendo directamente a los ojos mientras que estás hablando con un superior tuyo, ya sea una persona mayor o tu jefe o tu gerente, es considerado falta de respeto porque ellos están sobre ti en esta cultura. Entonces, hablarles hacia ellos significa una falta de respeto. Respecto a la comunicación no verbal, los gestos, las expresiones faciales y las posturas tienen mucho que ver. Como les decía, en la cultura asiática, por ejemplo, inclinar. Como les decía, con respecto a la comunicación no verbal, por ejemplo, en la cultura asiática es normal tener contacto cero con la persona cuando te está saludando. Normalmente aquí en la cultura latina, saludar de mano o saludar de abrazo, ya sea tu familiar o un amigo, es común. En cambio, en la cultura asiática normalmente se inclina hacia la otra persona mostrando siempre respeto, porque estas personas no son muy afectivas y no les gusta mucho el contacto físico con otros. Con respecto a los saludos es igual. Normalmente aquí en la comunidad latina, una persona tiene buena etiqueta o buena educación cuando se les saluda. O sea, vos ves a un conocido o a tu jefe le decís buenos días. En cambio, en la cultura asiática y en la cultura europea, son catalogados como personas frías y personas de que pueden pasar a la par tuya y no te dicen con permiso, no te dicen buenas noches o no te dicen buenos días. Por eso casi siempre se llega a tener un choque cultural cuando se entablan relaciones o se llega a una negociación con un continente o con una cultura extranjera. Normalmente estas personas que hacen negociaciones con personas de afuera, se preparan culturalmente para saber qué es lo que les espera, porque tener una buena negociación es saber la etiqueta del otro continente, saber qué es lo que te espera, para que tú no lo consideres una falta de respeto y que tampoco ellos consideren una falta de respeto las etiquetas que tienen en tu cultura, ya que sabemos de que las etiquetas varían según la cultura de cada país. Por eso es importante tener un amplio conocimiento sobre el país con el que vas a entablar negocios y para tener una buena técnica de negociación con estos. Y así poder entablar y poder finalizar el negocio o el trato que convenga. Hola, yo soy Mirna Sánchez y les hablaré sobre las normas de etiqueta en regiones claves. Una de las normas más importantes es la norma o etiqueta a la hora de comer, debido a que por las costumbres y las regiones estas pueden variar y al mismo tiempo pueden llegar a ser inadmisibles algunas de ellas en algunos países. Les voy a platicar que una de las reglas de oro en la mayoría de países es que el anfitrión debe dar paso para que nosotros empecemos a ingerir nuestros alimentos. Ahora bien, veamos ejemplos más puntuales. Comencemos con Japón. Japón, entre más se sorba la sopa y los fideos, es un elogio al chef. Pero en ningún momento en los países asiáticos se deben cruzar o mucho menos lamer los palillos, ya que es de muy mala educación. Ahora bien, en China es importante dejar restos de comida en el plato, ya que esto significa que el anfitrión fue bueno sirviendo las porciones adecuadas de alimentos para sus invitados. Caso contrario es en Bélgica. En Bélgica dejar alimentos en tu plato es muy mal visto, ya que es un desperdicio y se debe elogiar la comida, ya que se toma el cumplido como algo muy bueno y sincero. En India, Marruecos y varias zonas de África, muchas de las actividades se realizan con la mano derecha, entre ellas comer. Comer con la mano izquierda es muy mal visto, ya que con esta se limpia el trasero. Continuamos con algunos ejemplos. En Egipto y Portugal es de muy mala educación pedir sal. No se pide sal en Egipto y Portugal porque es una ofensa al chef, ya que le indicamos que no fue muy bien sazonada la comida. Un caso similar es en Italia, donde los italianos, si el mesero no ofrece parmesano para la pizza, es una tragedia. Así que es una norma que hay que tener muy en cuenta si se viaja a Italia. Ahora bien, pasémonos a América. Uno de los países en el que no es inadmisible, pero sí es muy mal visto comer con cubiertos, es en El Salvador las pupusas y en México los tacos.
Caso contrario es en Brasil y en Chile, donde ni siquiera la pizza y hamburguesa son excepciones para no usar cubiertos. Para ellos no se debe tocar la comida para nada. Bien, un dato curioso es que en el Reino Unido se pasa la botella de vino por la mano izquierda, y si alguien se tarda en pasarla, se le pregunta: ¿conoces el obispo de Norwich? El obispo de Norwich era conocido por su incapacidad para aguantar el alcohol y a menudo se quedaba dormido con la jarra o la botella en la mano. Ahora bien, hablemos de uno de los temas muy controversiales y son las propinas. Debo expresar que en la mayoría de países la propina va entre el 5% y el 10%, y esto solo es en casos en el que la comida o el servicio fue excepcional. Pero hay algunos países como Japón y Corea del Sur donde si tú dejas propinas se sienten muy ofendidos, ya que su servicio no va por ese lado. Siempre que visitemos un nuevo país es importante informarnos sobre las normas, etiquetas y reglas que ellos tienen. Continuando con el video, mi nombre es Jennifer Castillo y yo les voy a explicar sobre algunos errores comunes y consejos prácticos en cuanto a la etiqueta internacional en el contexto cultural. Bueno, el error número 1 son los saludos inapropiados. Bueno, muchas veces nos encontramos en situaciones donde un simple saludo puede llegar a tener un gran malentendido o puede ser muy mal interpretado. Por ejemplo, en algunos países, como en el nuestro, el apretón de manos es algo muy común. Cuando usted saluda, cuando usted se despide por cualquier cosa, un apretón de manos es algo muy, respetuoso. Pero en otros países esto es algo de lo menos usual que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos lo que más realizan son por ejemplo, un beso en la mejilla. Entonces es importantísimo saber estas diferencias para evitar tener malos entendidos. Bueno, el error número 2 son los gestos ofensivos. Bueno, continuando, el error número 2 son los gestos ofensivos. Muchas veces estos gestos son de manera inconsciente o de manera inocente. Por ejemplo, para nosotros es muy común que cuando algo nos gusta o nos parece hacemos la seña de un like o con el pulgar lo levantamos. Bueno, pero ¿sabían ustedes que para el Medio Oriente esto es algo muy ofensivo? O sea, que usted se está reunido con estas personas y quiere decirles como que, sí me gusta, ¿quieres un café? Sí, levanta el pulgar. Entonces para ellos es algo totalmente ofensivo. Bueno, el número 3 de los errores es el uso inapropiado del idioma. Sabemos que el lenguaje puede ser un tema muy delicado o muy amplio, ya que podemos usar términos o expresiones que no se entienden completamente en un idioma extranjero. Por ejemplo, podemos estar con personas de otros países y nosotros no podemos decir, mira, pásame ese volado, porque ellos ¿qué van a saber qué es ese volado? Tenemos que hablar correctamente. No podemos usar las palabras como maje o cosas así, porque ellos cosas que ellos no nos van a comprender. De igual manera, si ellos usan este tipo de palabras o así, de acuerdo a su cultura, nosotros no les vamos a entender. Bueno, ahora con los consejos prácticos que les puedo dar es 1. La investigación previa. Cuando vayan a viajar, antes de viajar o antes de una reunión que sepan que van a tener relación con otras culturas, otras personas, es necesario hacer una investigación sobre sus culturas, sus tradiciones, las normas de etiquetas que ellos practican para evitar estos malos entendidos. Bueno, el número 2 es la adaptabilidad y la flexibilidad. En esto se hace énfasis a que no todas las culturas son iguales, por eso nosotros tenemos que adaptarnos correctamente a otras culturas y hacer que las otras personas se adapten a las nuestras. Entonces, adaptarse a la cultura es clave para tener una buena interacción en ámbitos empresariales internacionales. Y finalmente, la observación y el respeto. Bueno, y finalmente, o como conclusión, la etiqueta internacional se basa en la comprensión y en el respeto hacia las diferentes culturas de todos los países del universo. Entonces, evitar errores comunes y seguir los consejos que yo les he dado nos permite interactuar de una manera más armoniosa, respetuosa y exitosa con el mundo. Entonces, hay que ser siempre conscientes y respetuosos cuando interaccionamos de una manera internacional. Amigos, ahí lo tienen. Así concluimos con nuestro video. Mi nombre es Carlos Torres y
Este fue el fascinante mundo de la etiqueta internacional. Al sumergirnos en este viaje, hemos explorado cómo el respeto y la comprensión de las diferentes culturas son clave en el diseño de etiquetas para un público global. Desde la elección de colores hasta la adaptación a festividades locales, hemos desentrañado los secretos de una ética internacional exitosa. Y recordemos siempre, los símbolos hablan más fuerte que las palabras y los colores cuentan historias que trascienden fronteras, ya sea en la etiqueta de un producto o en una campaña de marketing. Considerar también las distintas culturas no solo es esencial, sino que también increíblemente divertido. Y bueno, chicos, no se les olvide enfatizar también que debemos entender y debemos de respetar las diferentes culturas en la etiqueta internacional, ya que no importa de qué país vengamos, no importa el idioma que hablemos, lo importante es siempre tener respeto hacia las demás personas. No importa que no hablen nuestro mismo idioma, no importa de dónde sean, el respeto es la clave fundamental y en lo que a mi parecer gira todo este tema del contexto cultural en la etiqueta internacional. Obviamente también el resto de puntos claves que hemos mencionado en este video son muy importantes para poder llegar a tener para poder entender de mejor manera el contexto cultural en la etiqueta internacional. Y nada, chicos, con esto terminamos el video de ahora. Esperamos les haya gustado a todos y que además de haberles gustado, de haberles entretenido, pues hayan aprendido bastante sobre este tema. El contexto cultural en la etiqueta internacional, un tema muy importante para nosotros los mercadólogos. Esperemos que en un futuro, cuando se nos presente alguna situación, podamos utilizar todo lo aprendido en este video y poderlo aplicar a la vida real. Pues nada más que decirles que muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.